Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas de hoy. Hoy es miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 33, 37 y 40 al 51. En aquellos días dijo David a Saúl: Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó: Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque tú eres más que un muchacho, y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó: El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo: Ve y que el Señor te ayude. Tomó David el cayado que siempre llevaba consigo, escogió en el arroyo 5 piedras bien lisas, las puso en su morral y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven, rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó: No, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió: Acércate, que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó: Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarles tu cadáver a los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, éste corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió y lo mató, sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 143 y el responsorio es: Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi segura escondite.
escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó: «¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?». Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer en la primera lectura escuchamos de cómo el Señor había rechazado a Saúl como rey de Israel y cómo había mandado a Samuel para que ungiera a uno de los hijos de Jesé como el rey que reemplazaría a Saúl. Y este será David, el más joven, el más chico de los hijos de Jesé. Pero el proceso de reemplazo tomará tiempo porque Saúl aún vive y Saúl pues no quiere ceder el poder, y no será hasta que él muera que David pase y tome posesión del reino que Dios ya le ha entregado. Pero antes de que ocurra esto, se desenvolverá el drama de cómo Saúl, lleno de envidia y de odio y de rencor, porque Dios lo ha rechazado y porque ha escogido a este jovencito David, que lo va a empezar a superar en sus hazañas, en sus victorias, y se convertirá en un gran héroe, ¿no? Así que ahora el libro de Samuel irá, en cierta manera, preparando el personaje de David para que vaya creciendo cada vez más, para que cuando llegue su tiempo de ser instalado como rey, pues ya sea todo un héroe reconocido por el pueblo de Israel. Pero mientras tanto tendremos esta dinámica de odio, rencor, de rebeldía, particularmente desde el punto de vista de Saúl en contra de David. Y aquí tenemos esta escena dramática hecha, yo creo, para películas, ¿no? Yo creo que leyendo esta lectura fácilmente podemos apreciar de que quizás el autor de esta hazaña de David contra Goliat fue un dramatista, ¿no? Porque está hecha para el cine, para, digamos, o para una obra musical, ¿no? Y fácilmente podemos imaginar las palabras que se dicen Goliat y David como palabras cantadas en una forma dramática. Dice la lectura: «En aquellos días dijo David a Saúl: Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él». Antes de esta lectura, Jesé había mandado a su hijo menor David para que les llevara comida a sus hijos mayores que se encontraban en combate en contra de los filisteos. Así que David se encuentra en esta área donde están peleando los filisteos y los israelitas, porque fue mandado por su padre para llevarle comida a sus hermanos mayores. Y es aquí donde David, siendo todavía un joven sin ninguna experiencia militar, se ofrece para pelear contra Goliat cuando todos los otros soldados israelitas temen enfrentarse con él, porque Goliat es un hombre de una estatura impresionante, se le define como un gigante. Y
No hay soldado israelita ni Saúl mismo que se quiera enfrentar con él a solas y determinar así la batalla entre los filisteos e israelitas. Y David se ofrece a Saúl diciéndole que él peleará contra el filisteo. Saúl le dice: tú no puedes ir a pelear contra Goliat porque no eres más que un muchacho. Y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. Pero David insiste. David ya ha sido ungido por el Señor y las últimas palabras de la lectura de ayer se nos dice de que el Señor estaba con él, de que lo iba en cierta manera fortaleciendo, lo iba preparando para ese llamado que Dios lo había escogido para reemplazar a Saúl como rey de Israel. Pero antes de que pueda llegar a ese punto, pues David también tiene que en cierta manera poder asimilar esa posición que Dios le otorga. Tiene que madurar, crecer en su seguridad, en su confianza en Dios, el Dios quien lo ha llamado. David le contestó a Saúl: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Así que Saúl se convence y permite que David, un muchacho sin ninguna experiencia de guerra, salga a enfrentarse con Goliat, el gigante. David tomó el cayado que siempre llevaba consigo, escogió en el arroyo 5 piedras bien lisas, las puso en su morral y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Aquí el cayado es el palo que David lleva, símbolo de su trabajo como pastor de ovejas. Y ese será el símbolo que también adquirirá como rey de Israel, el pastor del pueblo de Dios. Goliat, procedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? Así que Goliat viene precedido por su escudero que le trae de seguro el escudo y también la jabalina. Y mientras tanto Goliat viene armado con su espada y con su lanza. Así que viene completamente armado, dispuesto a luchar. Mientras que David, en un contraste impresionante, solamente trae su morral con las piedras y su honda en la mano y el cayado. Qué contraste, ¿no? Goliat, un gigante impresionante adiestrado en la guerra. David, un joven sin ninguna experiencia de guerra. Pero ¿cuál es el armamento de David? ¿Cuál es el armamento secreto de David? Es Dios. El Dios que lo ha llamado, el Dios que lo ha ungido. Es el Dios que ahora arde en su corazón, arde en sus manos, no con la confianza en armas como Goliat, sino con la confianza en el Dios que lo ha llamado, que lo ha ungido. Y esta es la gran diferencia entre estos dos hombres y una enseñanza impresionante para nosotros, ¿no? Porque a veces ponemos tanto énfasis e importancia en lo material para llevar a cabo lo que el Señor nos pide y a últimas nos olvidamos en la confianza en aquel que nos ha llamado, ¿no? A veces decimos, muchas veces, no tenemos los recursos, no tenemos el dinero, no tenemos el personal, no tenemos X y X y X. Pero ¿no tenemos aquel que nos ha llamado? ¿No tenemos el espíritu de aquel que nos ha consagrado? ¿No tenemos la confianza en aquel que nos llamó y que nos consagró, que nos ungió para llevar a cabo su misión? Porque si a veces pensamos que lo fundamental es lo material, los recursos, y no aquel que en amor nos ha criado, en amor nos sostiene, en amor nos llama, pues entonces estamos poniendo la confianza en el lugar equivocado. Aquí
Esta escena de David contra Goliat nos recuerda que fundamentalmente tenemos que poner la confianza en Dios. Y con esto no quiero decir que podemos decir y simplemente repetir de que con Dios todo es posible, ¿no? A veces suena un poco tonto escuchar a gente decir esto, que en Dios todo es posible. Sí, todo es posible si es la voluntad de Dios, ¿no? Y no porque otros lo han dicho, yo simplemente lo voy a repetir de que con Dios todo es posible. Pero repito, todo es posible si es la voluntad de Dios. Y a últimas, es en Él en quien tenemos que poner la voluntad de Dios, porque a veces la voluntad de Dios no es darnos lo que le pedimos. A veces la voluntad de Dios no está en la salud o no está en la paz. Porque a veces pensamos que solamente cuando tenemos salud, cuando tenemos paz, ahí está presente el Señor. Bueno, ¿está presente el Señor también en la enfermedad? ¿Está el Señor presente también en medio del conflicto? ¿Está presente también el Señor en medio de las dificultades? Porque vivir con la convicción de que solamente Dios está presente en los momentos buenos, pues eso es limitar. Eso es reducir a Dios simplemente a lo bonito y a lo bello. Lo cual esto es una película de Disneylandia. Pero la vida, la relación, la fe a la cual Dios nos llama es de vivir constantemente bajo su providencia, en las buenas y en las malas, en la salud como en la enfermedad, en la luz como en la oscuridad, en la vida como en la muerte. Esto es lo que David nos modela. Confianza en aquel. ¿Por qué? Porque es Él quien me ha llamado, quien me ha enviado. Así que todo es posible en Dios, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, por más que yo lo repita, que todo es posible, pues ahí te morirás, pensando que tú vas a convencer a Dios de algo que Dios no quiere darte, que Dios no provee. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, simple y sencillamente. Y con esto hay que hacer la paz. Así que David se enfrenta a Goliat confiado en aquel que lo ha enviado, aquel que lo ha ungido. David le replicó: tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Goliat insultó al pueblo de Israel, y como el pueblo de Israel le pertenece a Dios, entonces al insultar al pueblo de Israel, también ha insultado al Dios de Israel. Hoy mismo, le dice David, te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y voy a echarles tu cadáver de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Así que es impresionante con la confianza que David va a enfrentarse con Goliat. Y esta escena, repito, el punto central es de que David va no simplemente porque él tiene la habilidad o tiene el valor. No, él va porque es Dios quien ha movido su corazón. Es David quien ha discernido que Dios está con él. Porque si David fuera solamente confiado en sí mismo con sus habilidades de utilizar la honda con la piedra, pues entonces ahí iría simplemente confiado en sí mismo y no en el Señor. Esta es la gran diferencia. O sea, cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro. Metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió y lo mató, sin tener espada en la mano. Así que constantemente repetir de cómo David venció a Goliat es recordarnos
¿En qué está fundada esta victoria de David sobre Goliat? Está en Dios. No en la habilidad de David, no en la onda ni en la piedra con que le lanzó a Goliat. Es Dios. Dios quien ha llenado su corazón con valor y que le ha dado la confianza de enfrentarse a un enemigo que otros soldados israelitas veían como imposible de combatir, imposible de luchar contra él. Pero David, movido por Dios, lleva a cabo esta victoria. Así que aquí es Dios quien está luchando en David. Y este es el punto que no hemos de olvidar. Es Dios quien está luchando en David, porque David ha discernido que Dios está con él. Y esto es lo que nosotros también debemos de recordar. Cuando decimos de que todo es posible en Dios, siempre y cuando discernamos que es a lo que Dios nos llama, que es la voluntad de Dios, y no simplemente porque yo lo repita, porque yo lo diga. Voy a convencer a Dios de que tiene que cumplir lo que yo digo, ¿no? Entre una y la otra hay una gran diferencia. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Así que los filisteos habían puesto toda su confianza en Goliat, en su tamaño espectacular, en sus armas, en su fuerza, en su presencia física imponente. Y al ver que su héroe cae en la tierra, vencido por este joven, pues se espantan y huyen porque saben que están derrotados, porque toda su confianza estaba puesta en la fisicalidad, en la fuerza humana, en las armas del Goliat, a diferencia de David, que tenía puesta toda su confianza en Dios. Y aquí está la gran diferencia. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Tenemos otra escena también muy dramática. Se lleva a cabo en un sábado y ya podemos imaginar cuál será el tema de esta escena, de que si lo que Jesús hace está permitido o no permitido en sábado, ¿no? Y la escena es de que en la sinagoga donde Jesús se encuentra también un tullido de una mano. Y ya podemos imaginar que quizás los maestros de la ley y los fariseos habían puesto a este hombre tullido para ver si Jesús se atrevía a sanarlo. Porque según la interpretación de ellos, de los maestros de la ley y de los fariseos, en el sábado no se podían llevar ciertas actividades, porque el sanar a alguien es como un médico, pues, practicar su oficio, lo cual, según la interpretación de ellos, en sábado no se podía hacer. ¿Por qué? Porque en el sábado el Dios descansó y el sábado estaba hecho para contemplar, para meditar, para dar gracias, para glorificar a Dios. Y para eso está el descanso. Así que esta es la perspectiva de los fariseos y de los maestros de la ley. Pero en tiempo de Jesús, esta interpretación de la ley había llegado a un punto tan ridículo en lo cual habían convertido la ley en fin mismo. O sea, de que lo que importaba era la expresión externa de fidelidad y de obediencia a Dios, pero que no tenía nada que ver con la relación del prójimo. Y aquí es donde hay una divergencia espectacular en cómo Jesús entiende la religión. Para Jesús, la obediencia a Dios, la fidelidad a Dios está íntimamente conectada con el bien al prójimo, con el amor al prójimo. Y por amor entendemos el amor ágape, que busca solamente el bien del otro o de la otra persona, ¿no? Y esta es la gran diferencia. Los fariseos y maestros de la ley en tiempo de Jesús habían hecho de la ley un fin de sí mismo, el cual la expresión externa solamente de la ley importaba, pero que no tocaba nada, ni el corazón de la persona, ni la relación de
justicia, de compasión y misericordia con el prójimo. Y este es el problema fundamental que Jesús tiene con los líderes de la comunidad judía de su tiempo. Dice, en aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Así que es muy probable que los fariseos hayan plantado, se hayan puesto a este hombre tullido de una mano para, en cierta manera, tentar a Jesús, para ver si mordía el anzuelo y así poderlo acusar y así después también poderlo condenar, que estaba rompiendo la ley del sábado. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Así que Jesús palpa la situación y quizás se da cuenta de que lo están tentando. A primeras, este evangelio parece que Jesús está, en cierta manera, incitando el conflicto cuando pone a este hombre en medio de ellos y les hace la siguiente pregunta. Pero no, son los fariseos y maestros de la ley que ya habían preparado la cena con anticipo para ver si Jesús mordía el anzuelo y así poder acusarlo. Así que después de que Jesús le pide que se ponga en medio, les pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? En cierta manera, esta pregunta de Jesús, cualquier judío le podía responder, Jesús, esa pregunta no encaja. Porque no es hacer ni el bien ni el mal, es el no hacer, es el descansar. O sea, pero esta interpretación de la ley en la mente de los fariseos y maestros de la ley era porque habían hecho de la ley un fin de sí mismo. Y para Jesús el fin de la ley, el fin de la religión es la intimidad con Dios, el amor a Dios manifestado en el prójimo. Sin el amor al prójimo no puede haber amor a Dios. Y esto Jesús es muy consistente en los evangelios y también lo tenemos en el resto del Nuevo Testamento. Sin amor al prójimo no puede haber amor a Dios, y es lo que aquí los fariseos y los escribas están haciendo, ¿no? Han desconectado la fidelidad a Dios, el amor a Dios, del amor al prójimo. Y esto es lo que Jesús no simplemente no puede admitir. Y aquí el evangelista Marcos nos da unos pincelazos de la reacción emotiva de Jesús que raramente la tenemos en los evangelios. Jesús se siente indignado de que estén haciendo eso, de que estén utilizando a un hombre tullido para sus propias maquilaciones, de quererlo atrapar, ¿no? Cuando no tiene ninguna intención de ayudar a este hombre tullido. Y Jesús no. Jesús busca el bien de este hombre y lo sana. Lo sana porque ellos no tienen ninguna intención, sino todo lo contrario, lo están utilizando como instrumento para enganchar a Jesús, para condenar a Jesús. Ellos se quedaron callados a la pregunta de Jesús, entonces mirándolos con ira y con tristeza. Aquí es donde el evangelista Marcos nos da estos pincelazos de la vida interior de Jesús y nos dice que Jesús sintió ira. Ira porque cómo estaban utilizando a este hombre tullido como un instrumento y no como un ser humano necesitado de sanación. Y con tristeza porque los fariseos y los maestros de la ley, todo lo que buscaban eran querer ponerle una trampa, querer acusarlo para poder condenarlo. O sea, estaban llenos de ira y de odio, porque al no aceptar su identidad, su autoridad, su proveniencia de que venía de Dios, pues lo quieren condenar. Y a últimas lo quieren matar. Así que Jesús, dándose cuenta de las intenciones y las motivaciones de sus críticos, simplemente dice, no puedo dejarme enganchar por su odio, por su coraje. Y se enfoca en lo que tiene que enfocarse, en el hombre tullido.
en la necesidad de este hombre tullido. Los otros lo estaban utilizando como un anzuelo. Jesús lo ve como un ser humano, como un hijo de Dios necesitado de sanación y lo sana. Extiende tu mano, le dice, y extendió su mano y quedó sano. Y ahora viene la reacción de los fariseos y los maestros de la ley. Comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes. Los del partido de Herodes eran odiados por los fariseos. Y sin embargo ahora hacen a un lado su odio entre ellos para planear cómo poder condenar y cómo matar a Jesús. Para poder matar a Jesús, los fariseos tenían que tener el permiso y la autoridad de los del partido de Herodes para poder llevar a cabo la condena. Así que por eso se unen a ellos, aunque entre ellos son enemigos. Un evangelio verdaderamente con mucha tensión, con mucha drama, pero que Jesús siempre nos lleva al punto central. Y en este evangelio el punto central es ¿cuál es el fin de la religión? El fin de la religión no es agradar a Dios, glorificar a Dios, ¿no? A Dios lo agradamos, lo glorificamos en la manera que somos hermanos, entramos en solidaridad con nuestro prójimo y buscamos vivir la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. El fin de la religión no es simplemente Dios. El fin de la religión somos nosotros. A Dios no lo vamos a hacer más grande de lo que es. Pero lo que sí encontramos constantemente en Jesús y en el Nuevo Testamento es de que el amor a Dios, si es que tenemos amor a Dios, tiene que estar manifestado concretamente en el amor al prójimo. Y imaginar o pensar que a Dios lo estamos haciendo más grande, lo estamos glorificando simplemente con nuestras devociones, con nuestros ritos, y no estamos llevando a cabo, no estamos viviendo la hermandad, la solidaridad y la compasión y misericordia y justicia a la cual somos llamados a vivir entre nosotros, pues entonces esa religiosidad, esas devociones nuestras suenan falsas, están vacías. Repito, no puede haber amor a Dios, no puede haber amor a Dios si no hay amor al prójimo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.